Hace años, en una pequeña ciudad al sur de México, existía una leyenda que aterrorizaba a los habitantes de una comunidad apartada. Decían que cada año, durante las noches más oscuras del invierno, aparecía un hombre con los ojos rojos, quien acechaba a aquellos que osaban caminar solos después del anochecer. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía, pero todos coincidían en una cosa: nadie sobrevivía a su encuentro. Esa historia se convirtió en un murmullo entre las familias que vivían cerca del bosque, un susurro que se transmitía de generación en generación. Aunque muchos aseguraban haberlo visto, nadie tenía la valentía de hablar con detalles sobre lo sucedido. Solo se conocía una cosa: el hombre de los ojos rojos siempre venía en silencio, sin hacer ruido, y cuando llegaba, sus víctimas ya no podían hacer nada más. Una noche de enero, un joven llamado Rodrigo decidió desafiar las advertencias. Siempre había sido escéptico y no creía en las leyendas locales. Son historias inventadas por las viejas, pensaba. Así que, después de pasar el día con sus amigos, decidió volver a su casa caminando por el bosque, como si nada pudiera pasarle. El aire estaba gélido y las hojas crujían bajo sus pies. El silencio absoluto era perturbador, casi como si el mundo entero hubiera detenido su actividad. Sin embargo, Rodrigo no se detuvo. Seguía avanzando, consciente de que no había luna esa noche, lo que hacía que la oscuridad fuera aún más intensa. La sensación de estar observado comenzó a apoderarse de él, pero Rodrigo la desechó. Es solo mi imaginación, pensaba, ignorando el creciente malestar que lo invadía. Cuando llegó a una curva del camino, algo lo hizo detenerse. Un leve susurro, como si alguien estuviera respirando cerca de él. El aire se volvió denso y pesado. Rodrigo giró rápidamente, pero no vio nada. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero aún intentó mantenerse calmado. Es solo el viento, se decía a sí mismo, aunque algo dentro de él sabía que no era así. De repente, vio una figura en la penumbra. Era alta, delgada y completamente cubierta con una capa oscura que parecía absorber la luz de la noche. La figura no hacía ruido. Sus pasos eran completamente silenciosos. Rodrigo intentó gritar, pero sus cuerdas vocales no respondían. Sentía como si el miedo hubiera congelado cada músculo de su cuerpo. La figura se acercó más, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Rodrigo vio sus ojos, rojos como el fuego, brillando con una intensidad sobrenatural. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. De pronto, la figura levantó su mano, con un movimiento fluido, apuntó hacia él. Su voz, cuando finalmente habló, era profunda y gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra. ¿Por qué desafías lo que te he advertido?, dijo el hombre de los ojos rojos. Rodrigo intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La figura comenzó a acercarse más, sus ojos reflejando una luz penetrante que parecía atrapar su alma. En un instante, Rodrigo sintió una presión en su pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia atrás. La oscuridad lo envolvía y el aire se volvió más pesado con cada segundo. Debes pagar el precio por tu insolencia, dijo la figura con una sonrisa macabra. Entonces, los ojos rojos comenzaron a brillar aún más intensamente, y Rodrigo sintió como si toda su vida estuviera siendo absorbida por esos ojos. Cada pensamiento, cada recuerdo, se desvanecía lentamente. En ese momento, un grito ahogado escapó de sus labios, pero nadie lo escuchó. Nadie podía ayudarlo. La figura lo observó, satisfecha, y antes de que Rodrigo pudiera siquiera reaccionar, la sombra lo tragó por completo. La única señal de su presencia fue un eco lejano, como un susurro que desapareció entre los árboles. Al día siguiente, cuando la gente del pueblo salió a buscarlo, lo único que encontraron fue una marca en el suelo, la silueta de un hombre, rodeada de hojas quemadas. Nadie sabía qué había pasado, pero se decía que Rodrigo había caído bajo la maldición del hombre de los ojos rojos. Y la leyenda se renovó una vez más, como un recordatorio de que aquellos que desafían lo desconocido, a veces, nunca regresan.